que se había creado hace pocos años con en realidad Roca empieza el apoyo hacia Roca con la conquista del desierto que él continúa, pero de una manera mucho más extrema, claro, mucho más violenta. había empezado Rosas. La había empezado Rosas y él la termina y le da esta vuelta como para decir, bueno, nosotros necesitamos, por el plan de gobierno que tenía, porque ella se proyectaba como presidente, necesitaba tierras para poder continuar. Argentina desde siempre es un país agroexportador y necesitaba tierras nuevas, fértiles, para poder justamente cultivar y para el ganado. Pero vos decís desierto. ¿Estaba desierto? No era desierto, justamente no era un desierto, lo que había era los pueblos originarios que vivían acá, pero que ocupaban parte de lo que hoy es Chaco, La Pampa, la Patagonia. Pero Roca... ¿Te das cuenta un poco lo que pensaban de los pueblos originarios en esa época al llamarlo desierto? Porque desierto es algo en lo que no hay nada y ahí había pueblos originarios. Muy importante, ellos no lo tomaban como parte, no lo tomaban como argentinos, no eran parte del territorio, no participaban en la política. Es más, la política era una oligarquía que existía solo para un sector muy pequeño de la sociedad, de la alta sociedad, en los que después se terminaron dividiendo las tierras y fueron los grandes terratenientes de la época. Sí. El otro motivo que tenía era que él planeaba traer inmigrantes que él esperaba que sean, el partido en general esperaba que sean de la parte del norte de Europa, que eran los más adinerados. Sí. Empiezan a promover un proyecto para traerlos, pero el problema es que en Europa pasaba más o menos lo mismo acá. Había una parte muy pequeña de la sociedad acomodada, que estaba muy bien económicamente, y la parte del sur, que eran los más necesitados, tenían mucho menos y lo que buscaban era trabajo. Argentina ofrece trabajo, es más, no solo ofrecía trabajo, ofrece trabajo, vivienda, paz y alegría, como en el nuevo país que se estaba creando, y hasta un pasaje en tercera clase para que vinieran. O sea, la idea de él era eso. Vienen una ola de inmigrantes enorme de Italia, España, Inglaterra, rusos, que la mayoría eran judíos, sí, que eran perseguidos en su país, que por eso, hoy es muy común que al judío se le diga ruso, viene de ahí, de que muchos de los rusos que vinieron en esa época eran judíos perseguidos en Europa. Y me imagino que con esa gente que vino también habrán venido nuevas ideas, ¿o no? No solo vinieron nuevas ideas, vinieron ideas, pensamientos, culturas, creencias. Al principio no hubo problema. ¿Por qué? Vinieron... ellos venían con la idea de tener tierras acá y convertirse también en terratenientes, tener sus propias tierras. Lo que se encontraron acá es la sorpresa de que estaban ocupadas. ¿Por quién estaban ocupadas? Por todos los cercanos al poder y a Roca en ese momento. Entonces se convirtieron en los empleados de esa gente que ya tenía tierras. No tenían mucha plata, no tenían las viviendas que se le habían ofrecido. Entonces ahí van a las grandes casonas que estaban ubicadas en lo que hoy conocemos como La Boca, en Caminito, que eran los conventillos. Pero antes no eran conventillos, eran casas, mansiones, casonas de la alta sociedad que abandonan luego de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla los aleja de toda esa zona, se van al norte, a la zona norte, y dejan sus casas abandonadas. Se sabía muy poco del tema y por miedo dejan las casas. ¿Qué pasa? Eran casas muy grandes, con muchas habitaciones, por lo cual se instalaban un montón de familias, pero por ahí tenía 1 o 2 baños, entonces las condiciones eran realmente muy precarias. Pasaban frío en invierno, mucho calor en verano, y las condiciones sanitarias no eran para nada. Una casa enorme para una sola familia, hacer muchas chiquitas con un solo baño, una sola cada cocina. Habitación era una casa familias, en la que por ahí habitaba una familia de 5, 6, 7 personas en cada habitación de esa casa. Soy que llamado conventillo. Eso explica un poco también lo que vos acabas de contar, explica cómo está muy marcada la diferencia entre el sur y el norte y el sur, ¿no? Claramente. Es una cosa histórica ya, que ahora nosotros la vivimos, pero la división para llamarlo de alguna manera medio despectivo, ¿no? La división de clases arrancó. Sí, una cuestión por distintas cuestiones. En este caso, fue por la fiebre, en otros casos fue por cómo estaba organizada la sociedad. El norte era la parte más pudiente en los países en Europa y después se vio reflejado un poco también acá. Y el sur era la parte más necesitada y los que menos tenían.
Pero bueno, Roca no hizo solo cosas malas, porque también, llegado el momento, él puso un eje en la educación que para él era muy importante, pero que le trajo consecuencias también. Él implementa la ley 1420, que lo que ofrecía o lo que instalaba por ley era que la educación tenía que ser gratuita, obligatoria y laica. ¿Qué pasa? En ese momento, hasta ese momento, la iglesia era la que se había hecho cargo de las escuelas. Me imagino que es una gran de problemas. Cristianas, obviamente, porque no aceptaban que la educación sea laica, y tampoco aceptaban mucho que sea gratuita, porque ellos de ahí también sacaban un rédito económico. Lo que enojó también a la iglesia fue el tema de las actas de nacimiento y de función, que también se hizo cargo de la creación del registro civil. La creación del registro civil es otro de los puntos a estar en manos del que Estado. les juegan en contra, porque tanto los casamientos, los nacimientos y las defunciones pasaban por el Estado. Antes pasaban por la iglesia, y también de ahí tenían un rédito económico, también de ahí sacaban plata. Claro, financiaba el Estado porque cobraban por... En este caso no, se hizo caso el Estado y le sacó a la iglesia parte de sus ganancias. Claro. Motivo por el cual después también se le terminó poniendo muy en contra de la iglesia. Además de los conflictos de Chile por el territorio y las huelgas que en ese momento empezaron a hacer los europeos, que venían con otras corrientes de pensamiento y que habían venido con un sueño, con una idea que acá no se había podido concretar. Venían con los pensamientos, los anarquistas, socialistas, empiezan con las huelgas, y es lo que debilita un poco al gobierno, y lo que genera también la creación del servicio militar obligatorio, que el que lo implementa por primera vez es Roca, por una cuestión de ordenar a la gente, y la ley de residencia, que era cualquier delito o huelga de personas que no pertenecían a este país, que no tenían documentos argentinos. La ley de residencia se va a dar en 1902. Y por último también la ley el Código Penal y la ley de minería, que también fueron una de las medidas que toma Roca, que si bien tenía una parte de la sociedad que lo seguía apoyando, sobre todo los cercanos, la gente a la que no le había tocado el bolsillo, hay una gran parte de la sociedad, y encima apoyada por la iglesia, que se pone en contra de Roca, y es donde se debilita el gobierno. Por eso en 1886, cuando van a elecciones, si bien postula a su... tenía una relación familiar, que no me acuerdo. Juárez el cuñado, ¿no? Miguel Juárez Selman, el cuñado de Roca. Bueno, es el que lo postula, y bueno, después también nos vamos a dar cuenta que también tiene sus cosas Juárez Selman, una política también muy controversial. Bueno, ya terminada la parte del primer gobierno de Roca, viene Juárez Selman. Juárez Selman, que es el cuñado de Roca, era el gobernador de Córdoba hasta ese entonces, se postula como presidente, gana en el 86, si me acuerdo, ¿no? Ahora sí. Fíjate. Sí, 86. Asume la presidencia y no asume bien, no es que lo elige el pueblo, llega al poder con elecciones fraudulentas, y una de las cosas... nuevo en la época. No. Y una de las cosas que dice Juárez Selman es: no creo en el sufragio universal, esto lo voy a leer textual, no creo en el sufragio universal, consultar al pueblo siempre cerrar, pues este siempre tiene opiniones turbias. O sea, el chabón se oponía a cualquier tipo de democracia. Sí, estaba claro cuál era el pensamiento que tenían estos políticos. Unos copados. Sí, no iban a dejar que el pueblo sea el que elige, porque ellos estaban muy cómodos con la política y la economía que mantenían. Claro. Esto, cuando estuvo Juárez Selman se llamó el unicato, porque Juárez Selman también toma la conducción del Partido Autonomista Nacional, el PAN. Y era el jefe de todo, era el chabón, era el dueño de todo el poder, de la suma de poder que estaba en Argentina. El dueño era Juárez Selman. Esto entonces beneficia a Juárez Selman y a los socios, ¿sí? Era los únicos que tenían el poder, los que manejaban la pelota eran Juárez Selman, y los socios de Juárez Selman manejaban el país. O sea, toda la plata que... Un lindo kiosquito tenía, todo, bien armado. Hermoso. Toda la plata del país era para ellos. Y además ese periodo se caracteriza por ser muy deficitario para nuestra economía, ¿no? Claro, porque entra en crisis el país, porque se privatiza todo lo que era público se privatiza. Todo lo que sea
lo que se te ocurra. Me suena a una época que vivimos también. Hace poquito, estamos en 2015, 14 años, pasó algo parecido. Es más, Sí, ahora en te esa voy a leer época, por ejemplo, ahora que me acuerdo, el servicio telefónico, que también lo había implementado Roca, el primer servicio telefónico que se instala en el país, lo había hecho Roca y también se privatiza en ese momento. Claro, todo lo que era público, todo lo que manejaba la nación fue privatizado, desde todo lo que se te ocurra, desde comunicación hasta transporte, todo estaba privatizado. Y en el 87 se promueve la ley de bancos garantidos, que le permite a cualquier banco emitir billetes con la condición de depositar oro en el Tesoro Nacional. Sí, o sea, un banco agarraba, decía, bueno, ponía oro en el Tesoro Nacional y el Tesoro Nacional le otorgaba la posibilidad de emitir billetes con valor. Déjame que me fije. La idea no es suficiente. Bien. La idea era tener la idea de esto de que los bancos depositen oro en el Fondo Nacional era el poder pagar la deuda externa. Pero ¿qué pasa? Muchos bancos no tenían oro. Entonces agarran y vendían billetes en el exterior a cambio de oro. Con ese oro entraba al banco y con ese oro lo ponían en el fondo y daban billetes, ¿sí? Repartían billetes con el fondo que habían depositado. Pero ¿qué pasa? Los bancos le debían a la gente de afuera y le daban oro. Entonces genera más deuda eso todavía, ¿sí? Los bancos terminan generando más deuda. Sí, que la que ya existía con el gobierno actual. Justamente como decías, bastante parecido a lo que pasa en 2001. Bueno, después estuvieron 4 años para pagarlo. Juárez Celman declara la bancarrota y desiste en pagarlo porque se dio cuenta que se había fundido. Se le acabó el kiosquito. Se le acabó el kiosquito. Bueno, después, con el tiempo, Juárez Celman también empieza a reducir el número de favorecidos, ¿sí? Antes por ahí favorecía un Roca, lo favorecía, pero empieza a cerrarse un poco más y a favorecer solamente a como los amigos, las personas más allegadas, y eso le pone en contra a Roca, a Mitre. Que lo habían apoyado en su momento. Que lo apoyaron para subir, lo apoyan después, lo apoyan, lo tiran abajo después. En esa época empieza a formar lo que la Unión Cívica, o no, en la que estaba Alem, Irigoyen. Sí, igual yo no, ¿a quién le toca eso? No, pero eso porque, a Juárez Celman lo termina derrocando la Revolución del Parque. Claro, sí, por eso todos los que estaban a favor y que en un momento después se pusieron en contra generaron una unión para poder bajarlo a Juárez Celman. Sí, igual en eso, claro, la Revolución del Parque es la de los... Cuando claro, la Revolución del Parque la lleva adelante. No, el radicalismo va a empezar después. Bueno, porque ahí no eran las raíces. En la Unión Cívica aún estaba Mitre, una vez, y estaba Lem, que era como el máximo exponente. Y estaba su sobrino Hipólito Yrigoyen, que luego va a ser presidente en 2 ocasiones. Pero en esta Revolución del Parque, que se dio en 1990, se tomó lo que ahora se conoce como Plaza Lavalle. 1890, perdón. Estuvo tomado un par de días y el general Levalle, que... Bueno, entonces, para resumir un poco, la venta de los ferrocarriles y los frigoríficos a los ingleses lleva al Estado una crisis que termina con la Revolución del Parque, y que esto genera la renuncia de Juárez Celman. La Revolución del Parque la tenés un poco más clara vos. Sí, la Revolución del Parque se da en 1890, más precisamente el 26 de julio, y tiene como partícipes a lo que era la Unión Cívica. Que, bueno, como políticos sobresalientes estaban Mitre, Alem y Hipólito Yrigoyen, que era sobrino de Alem, que este último iba a ser presidente en 2 oportunidades, pero falta todavía para eso. Claro, la Unión Cívica tenía raíces anarquistas, socialistas, ¿no? De la los Unión inmigrantes Cívica, que venían. la Unión Cívica, si bien en esa época era revolucionaria, ya que iba en contra de lo que era el oficialismo, luego iba a tener se iba a separar, ¿no?
la rama mitrista se iba a quedar como Unión Cívica Nacional, UCN, y la rama más revolucionaria iba a ser la Unión Cívica Radical. Terminó en 1892 y tuvo que renunciar en 1895, acusado de la falta de legitimidad en su gobierno. No hizo muchas cosas relevantes, pero sí trató de manejar la crisis que todavía existía. No se terminó la crisis con Carlos Pellegrini. Él terminó los puertos que impuso Juárez Selman, que trató de manejar Carlos Pellegrini y que siguió manejando Sáenz Peña, exactamente. Terminó los puertos de Buenos Aires, de Santa Fe, de Rosario. En 1894 promulgó una ley en la cual dividió en grandes porciones la provincia del Chaco, las cuales las provincias vecinas se vieron beneficiadas. O sea claro, crecieron las otras provincias. En especial Santa Fe, que fue la que más se benefició con esto. El territorio de Santa Fe se acrecentó muchísimo en ese momento. Sáenz Peña cambió de gabinete muchas veces. Sí, buscando evitar las críticas que había hacia su persona, también la familia, etcétera. Claro, fue en 1891 que se conforma como tal la Unión Cívica Radical. Exactamente. Porque, como habíamos dicho antes, se divide la Unión Cívica en dos, en la Nacional y la Radical. Y en esa época todavía vivía Alem, los radicales, o sea, Irigoyen y Alem, cargaban mucho contra el gobierno porque decían que al haber triunfado en elecciones fraudulentas estaban vacíos de nulidad. Cargaban mucho y también derrocaron varios gobernadores, funcionarios de gobierno. La parte de la provincia era toda radical. O sea, igual no hay que olvidarse que Roca y Mitre terminan llegando a un acuerdo para imponer el nombre de Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña no llegó de la nada, hacen un acuerdo entre Roca y Mitre que supuestamente tenían pensamientos muy divididos, llegan a un acuerdo entre ellos por una conveniencia mutua para poner a Sáenz Peña en el poder. Claro, de ahí es que viene la frase de Alem de que la Unión Cívica se quiebra pero no se dobla. Exactamente. Bueno, y en 1895 Luis Sáenz Peña renuncia un 22 de enero y se calma la opinión política. Ya la gente ya quería un cambio. Y asume su vice Uriburu. Uriburu, ¿no? Sí. Termina su mandato Carlos Pellegrini. En 1892 asume Luis Sáenz Peña. Va a estar muy poco tiempo en su cargo. En 1895 va a renunciar. Pero en el interín hace buenas cosas por la Argentina. Termina los puertos de Santa Fe. Termina el puerto de Rosario, el puerto de Buenos Aires, impulsa la inmigración, gana, en sus elecciones gana, no hay una acusación de fraude, pero habría una movida de Roca, también hizo buenas cosas como la expansión de los ferroviarios. Expansión ferroviaria. De la red ferroviaria. Y empieza el conflicto Argentina-Chile por el problema de las tierras, del territorio, y empieza a sonar muy fuerte el nombre de Roca, un nombre relacionado al ejército, a la armada, y bueno, tiene que renunciar por las presiones políticas que hay. También un poco los medios atacaron mucho a Luis Sáenz Peña, y renuncia y entra su sucesor, Uriburu, su vicepresidente, exactamente. No hay que olvidarse que en las elecciones, si bien se habla de que por ahí no fueron iguales a las anteriores en cuanto al fraude, sí hay que tener en cuenta que hubo un acomodo, un arreglo entre Mitre y Roca para postularlo a Sáenz Peña como el posible candidato, porque hasta ahí no tenía una figura política tan llamativa, sino que fue más un acuerdo entre ellos que termina determinando también el hecho de que Sáenz Peña se baje, porque las presiones que tenía de ambos, que pertenecían a corrientes tan distintas y eran como sus mentores, también fue lo que los llevó a irse del poder. Así como lo pusieron al frente del país, también lo hicieron bajarse. Además, no hay que olvidarse que en 1891, cuando se divide la Unión Cívica en Unión Cívica Nacional y Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Nacional, que queda con Mitre,
y la radical que queda con Alem y con Irigoyen, que es ahí cuando dice Alem pronuncia la famosa frase de la Unión Cívica se quiebra pero no se dobla. Es que es que la misma Unión Cívica Radical va a cargar mucho contra Luis Sáenz Peña. No solamente en lo que es política, sino también con diversos tipos ataques armados. O sea, Sí, no hay que olvidar de mencionar que sacaron a muchos de los que estaban en el poder, En el tanto gabinete. en el gabinete. Sáenz Peña cambió el gabinete muchísimas veces, tuvo que cambiar. No estaba conforme con su presidencia. Pero como vos decías, las presiones también hicieron que sacaran, los derrocaran a partes, gobernadores, intendentes, tuvieron que sacarlos y ahí la presión ya fue demasiada hasta que tuvo que renunciar. además en 1904 se da un hecho histórico, no solo para Argentina, sino para América entera, que es que asume el primer diputado socialista, que fue diputado por La Boca, que fue Alfredo Palacios. Eso es algo que hasta antes nunca había sucedido. Igualmente. En 1904 se vuelven a realizar elecciones en las cuales triunfa Manuel Quintana como presidente y como vicepresidente Figueroa Alcorta. Estas elecciones vuelven a estar teñidas por el fraude, o sea, responden o siguen con la lógica de todas las elecciones de esa época, en las cuales la Unión Cívica Radical, que ahora ya que había, con la muerte de Alem, respondía a lo que era Irigoyen, seguían en lo que se llamaba abstención revolucionaria y seguían sin participar de los comicios. Quintana era un hombre bastante grande y el cual solo duró 2 años en su cargo, ya que fallece porque era de una El enfermedad. primer presidente en fallecer fallecer en en su su mano. mano. Fue el primero, como dice Pablo. Y lo más, una vez que muere, asume su vicepresidente, que era Figueroa Alcorta, y lo que es una de las características de ambos gobiernos es que se vivió en un constante estado de sitio debido a las reiteradas huelgas huelgas que había con el tema de los inmigrantes y los anarquistas, que eran anarquistas y socialistas, y las federaciones obreras que se iban creando en esa época. Bueno, ya habíamos hablado de la ley de residencia, y en 1910 hubo una gran represión por parte de la policía a una huelga que se llamó la huelga de los inquilinos, y como en venganza a eso, se da el caso, que es un caso muy conocido, que es el de Simón Radowitzki, que era un ruso que vino muy joven, y que era un ruso que era anarquista, y cometió un atentado a Ramón Falcón, que era el jefe de la policía en esa época. Esa huelga, que había sido fuertemente reprimida, se da el caso que habíamos mencionado de Simón Radowitzki, que si bien no era el primer atentado en el cual se colocaba una bomba, fue uno de los más recordados porque la víctima en este caso fue el que era jefe en ese momento de la policía, el coronel Ramón Falcón. Se dio en 1910 y Radowitzki era un joven ruso que había venido hacía ya un par de años, y fue como una venganza a lo que había sucedido, con una fuerte represión y donde había habido muchos muertos. Y bueno, fue un atentado en la calle a plena luz del día, donde Radowitzki arrojó un paquete que tenía una bomba a lo que era el carro del policía o del jefe de la policía, Ramón Falcón. Además, ya lo habíamos mencionado, a Palacios, en esa época se sancionaron algunas leyes como para beneficiar a los trabajadores. Por ejemplo, se decretó lo que era el descanso dominical obligatorio. Además, se reglamentó lo que era la ley se reglamentó el trabajo infantil para las mujeres. No es que se radicó, sino que se reglamentó de que no pudiesen trabajar de noche. Y bueno, en 1910 se da un hecho histórico, que fue el primer centenario de lo que era Argentina. O sea, se dio el primer centenario de lo que fue la Revolución de Mayo. Y en eso se hizo un gran acto al que acudieron o fueron invitados delegaciones de todos los países amigos de lo que era el gobierno en esa época. 1898, luego de que Uriburu terminara su mandato, no nos olvidemos de que
el Partido Autonomista Nacional impuso nuevamente la candidatura de General Roca, ya que estaban, como decíamos antes, se sonaban mucho los conflictos con Chile, y esto provocaba que una figura muy ligada al ejército, a la armada y a grandes éxitos militares como fue la conquista del desierto, impulsaran a Roca como el candidato para frenar estos conflictos. La propuesta fue apoyada por Carlos Pellegrini, y esta propuesta derrotó fácilmente a la fórmula opositora que encabezaba Mitre. Bueno, el problema con Chile llegó a un punto, digamos, extremo, por el cual Roca debió entrevistarse con el presidente chileno, Errázuriz, en los canales del sur. El abrazo del estrecho se llamó a esto, que es cuando se encuentran ambos para sellar la amistad entre ambos países y se necesita como un árbitro británico para que decida bien de qué parte es. Claro, se llamó al arbitraje para que medie en el problema, es decir, era algo muy común el hecho del arbitraje, que llamar a una tercera posición para que falle para alguna de las dos partes, ¿no? Eso. Por ejemplo, por la puna de Atacama se sometió también al arbitraje británico y se decidió que la zona fuera dividida en ambas partes. También durante su presidencia entró en vigencia una reforma constitucional que elevó a 8 el número de ministerios. Se incorporaron los de Agricultura, Obras Públicas y Marina, y el Departamento de Culto, que dependía del Ministerio de Justicia, fue anexado al de Relaciones Exteriores. Igual no nos tenemos que olvidar que Roca llegó al poder en partes también porque el movimiento opositor que tenía era el de la Unión Cívica, pero en el 95 se suicida Alem, que era el que estaba en ese momento a la cabeza, era uno de sus máximos exponentes. Entonces también tuvo una forma de llegar un poco más fácil. Si bien se habla de elecciones fraudulentas, tuvo... Sí, en elecciones fraudulentas en las que la Unión Cívica Radical siempre denunció y nunca participó, porque consideraban que participar de dichas elecciones era una muestra de complicidad, entonces por eso siempre se abstenían de participar en las elecciones, y por eso es que nunca se presentaba. Otro hecho importante en lo que fue el segundo gobierno de Roca fue que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para consolidar lo que sería la deuda externa. Este proyecto recibió mucha oposición, por lo cual Roca lo retiró del Congreso y para sacar culpa de todo culpó a el que era su candidato a la sucesión, Pellegrini, y lo responsabilizó por toda la culpa. También el aumento del comercio en ese periodo generó grandes avances como la extensión de las vías férreas, la construcción del Palacio del Congreso General, que se inauguró en 1905, el dragado del Río de la Plata y la habilitación del puente transbordador sobre el riachuelo. Igual no hay que olvidar que si bien esa época del gobierno de Roca dejó un saldo favorable en lo que era el comercio, la ganancia no era para Argentina, ya que los que regenteaban el comercio eran todas firmas extranjeras. Así es. También se emprendieron obras en el área educativa, se construyeron escuelas e institutos regionales de enseñanza, el Instituto Nacional de Profesorado y la Escuela Normal de Lenguas Vivas se crearon en esta presidencia. Y en diciembre de 1901 se sancionó la Ley de Servicio Militar Obligatorio por iniciativa del ministro de Guerra, Pablo Richeri. Claro, eso es lo que habíamos hablado antes como una de las medidas que toma Roca, en esta segunda presidencia, y además también lo de la ley de residencia que también habíamos nombrado, luego de la huelga general que se llevó a cabo en el país en 1902, que es una huelga de trabajadores de corriente socialista que se levantan contra la desocupación y los intereses. Era un poco lo que habíamos hablado antes de lo que tenía que ver con las ideas que habían llegado de los migrantes, ¿no? Eran en su mayoría europeos porque tenían pensamientos anarquistas o socialistas, porque ya en Europa sí, en son esa época corrientes. ya había habido, Ya eran conocidas. ya eran conocidas y ya habían sido más difundidas, y es por eso que se genera esta ley de residencia, o también llamada ley Cané, porque el senador que la impulsó se llamaba Miguel Cané, que lo que planteaba era que cualquier extranjero podía ser deportado por si tenía alguna participación política o se encontraba
se llevaría a cabo el primer acto de la campaña electoral de Roque Sáenz Peña, que luego, 2 años más tarde, lo llevaría a ser el presidente. Fue la primera vez que se lo vio en un acto, ya que él era embajador en Italia, no estuvo presente en ningún momento de su campaña. Y bueno, entre sus actos más importantes se reconoce la ley Roque Sáenz Peña, que es el voto secreto y obligatorio para todos los varones mayores de 18 años. Esta norma dispuso la configuración de nuevos padrones electorales y creó una condición favorable para que próximamente vuelva la Unión Cívica Radical al poder de la mano de Hipólito Yrigoyen. Sí, ese sufragio, ¿no? Que... O sea, esa ley iba a venir a terminar con lo que fueron muchos años Sí, de décadas de fraude. fraude. Sí. Si bien el sufragio era según Universal tenía universal, solamente el nombre, ya que solamente votaban los mayores Sí. y varones, hombres varones mayores de 18 años. Las Sí. mujeres, que siempre fueron una gran parte de la sociedad, quedaban afuera. Y además seguía siendo discutible muchas veces en los sectores más rurales. También había discusiones en cuanto a los fraudes más borrados. También se puede rescatar de la presidencia de Roque Sáenz Peña que se inauguró el primer subterráneo en la provincia de Buenos Aires, el que ahora es actualmente la línea A, y también se terminó la estación de Retiro. En 1914 fallece Roque Sáenz Peña, de manera que el doctor Victorino de la Plaza asume la presidencia de la República. Claro. Las primeras disposiciones de este presidente tenderían a solucionar los graves problemas que se presentaban a raíz del conflicto bélico en Europa, que es la Primera Guerra Mundial. Claro, había estallado. Sí, Y en esa época además se había prohibido o se había cancelado lo que era la exportación de oro desde Argentina a Europa. Y además se suspendió el pago de deuda que teníamos en oro y se obligaba a la gente que teníamos que pagarle la deuda externa, se les puso como una condición para que si querían que les pagáramos, les pudiésemos pagar en pesos. sí.